El Salmo 52 está en un contexto político cuando Saúl era el rey de la nación de Israel. Hace poco tiempo, David había matado al gigante filisteo. Y Saúl ahora persigue su vida. David está lleno de muchos temores y Saúl cree que perderá su reino. Este es un drama en el que hay persecuciones, hay escapes, hay mentiras, hay jactancia, hay muerte, hay temores. Y creo que si seguimos mirando exhaustivamente vamos a encontrar muchos pecados que este texto narra. Vamos a estar considerando un tema para estos versos que hemos leído y es amadores de maldad. Vamos a ver en primer lugar el pecado, en segundo lugar el castigo y en tercer lugar el contraste. Señor Dios, una vez más me presento ante ti para suplicarte que me des conforme a tu gracia, que yo pueda exponer con fidelidad las Escrituras y que éstas puedan ser tan claras al oído, a la mente de mis hermanos, los amigos que aquí han llegado. Señor, causa salvación, causa temor en el corazón de todos. Que tu palabra, Señor, al ser expuesta, pueda llegar a lo más profundo y pueda ser el efecto del cual tú la has enviado. En Cristo Jesús. Amén. Observemos en primer lugar el pecado. Vamos al verso número 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Esta es una gran pregunta. ¿Y a quién se le hace esta pregunta? Bueno, a este hombre llamado Doeg. Aquí se habla acerca de él. ¿Quién es Doeg? Un principal de los siervos de Saúl. Dicho de otra manera, es un guerrero poderoso que va siempre delante a las guerras. Doeg estuvo presente un día cuando David llegó a la casa del sacerdote Ahimelech pidiéndole ayuda, y este le da cierta provisión y David escapa huyendo delante de Saúl. Este hombre por mucho tiempo guardó en su corazón la información que tenía, lo que había visto, lo que había escuchado. La estaba reservando para el momento exacto en el que él debía sacarla. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero al pasar el tiempo oyó Saúl que se sabía acerca de David y de todos los que con él estaban. En el versículo número 7 de Samuel, y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros vayáis conspirando contra mí, y no haya quien me descubra el oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ninguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Esta es una pregunta que levanta Saúl. Y en el versículo 9, aquí se va a levantar Doeg para sacar esa información que él tenía a la mano. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino no, y a Ahimelech hijo de Ahinoam, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada del gigante filisteo. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Bueno, el texto número 1 dice que había jactancia en su corazón, es decir,
esa información que él tenía guardada la llevó ante Saúl con mucha alegría. Colóquense a pensar ustedes cuando alguien tiene un chisme muy bueno por allí guardado y va donde alguien que sabe que le encantaría escuchar ese chisme. Va a contárselo. ¿Cómo lo hace? Con gracia, con pasión. Si tú supieras lo que yo vi, lo que me dijeron. Este es todo un drama que aquí se está orquestando. Y por eso es que el verso número 1 dice que lo hizo con jactancia. Con jactancia transmitió este mensaje. Ahora la pregunta es, ¿creen ustedes que todo lo que Doeg dijo a Saúl era verdad? No. Él dijo ciertas cosas que eran verdad, pero también mintió. Es verdad que le dio provisión, le dio pan y le dio espada, pero él añadió diciendo que David llegó allí a consultar a Jehová para ir en contra de él. Bueno, el texto no dice en ningún momento que eso haya pasado. David más bien se acercó allí porque tenía hambre y todos los que con él estaban tenían hambre. Si ustedes leen el texto, se dan cuenta que lo primero que él pide es: ¿tienes algo a la mano? Y entonces el sacerdote le da algunos panes de la proposición que ya no estaban ante Jehová. Ahora, ¿qué era lo que estaba buscando Doeg al darle esta información a Saúl? ¿Qué era lo que estaba buscando? Bueno, él lo que pensó fue ganar el favor del rey. Él lo que estaba pensando era en puestos honoríficos o en recompensas económicas. Recuerden cuál es la pregunta que hace Saúl cuando está delante de todos ellos. Bueno, ¿acaso el hijo de Isaí les da a ustedes también tierras, viñas y les pone como gobernantes? Entonces Doeg escucha eso y dice: bueno, si yo suelto esta información, lo más probable es que el rey me dará una gran porción. Y por eso más adelante nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que hay intereses económicos. Y dijo Saúl a sus siervos, esta es la pregunta: ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Estaba buscando mayores tesoros terrenales. Pero, ¿cuál fue el resultado? Vamos a mirar el verso número 11. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora el hijo de Ahinoam. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace el día de hoy? Versículo 16. Y el rey dijo: sin duda morirás, y Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a Doeg: arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día 85 varones que vestían el efod de lino. Saúl envió a unos guerreros para que mataran a los sacerdotes. Estos se negaron y entonces mandó al mismo Doeg para que matara a los sacerdotes. ¿Cuántos murieron ese día? 85 sacerdotes de Dios. Mis hermanos, ¿cuál fue el pecado? Bueno, estamos hablando de codicias de bienes terrenales. Estamos hablando de mentira, asesinato. Doeg asesinó a gente inocente, a gente indefensa, personas que no tenían forma como defenderse porque no eran soldados, y él era un guerrero. Además, ellos eran sacerdotes
de Dios. Mis hermanos, estamos hablando de un gran pecado a escala catastrófica. Miremos en segundo lugar, ¿cuál fue el castigo que se le está sentenciando a este hombre Noé por haber cometido tan grande pecado? Vamos otra vez al Salmos a observar el verso número 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Es decir, este hombre será demolido. Tal como una piedra es demolida, así va a pasar a este hombre. Será tomado como un carbón del fuego. Aquí dice, serás asolado, te asolará Jehová. Será quitado de su lugar, es decir, será arrancado de la morada donde vive. Será desarraigado como un árbol, es decir, será arrancado totalmente, será llamado. Hermanos, esto ciertamente es una profecía de Dios que la expresa David a este hombre llamado Tobit. Y lo que le está diciendo aquí es que no solo será expulsado de su casa, sino que también será expulsado de la tierra de los vivientes. Lo que le espera a Noé será la muerte misma. Ahora, mis hermanos, ¿para qué Dios anunció este tan grande juicio? ¿Qué buscaba el Señor con esta profecía? Bueno, el verso número 6 dice, verán los justos y temerán. ¿Quiénes son las personas que reaccionan cuando escuchan el juicio divino? Los creyentes, porque los creyentes conocen de primera mano quién es Dios, conocen la ira de Dios, saben el poder que tiene Dios para destruir en segundos. Pero quisiera también traer a consideración un ejemplo bíblico para que recordemos cómo los juicios de Dios causan tanto temor en medio de su pueblo. En Hechos capítulo 5 encontramos la historia de Ananías y Zafira. Y la traigo a consideración porque es una pareja de esposos que también aman el dinero y están dispuestos a mentir a Dios a fin de guardar, de sustraer, de no llevar, ¿sí?, los recursos ante los apóstoles. Y cuando esto pasa, entonces el apóstol Pedro, con la unción del Espíritu Santo, da una palabra: ahora perezca tú y tu dinero contigo. Y al cabo de algunos minutos, esa misma sentencia cayó sobre la esposa: ahora perezcas tú igual como tu esposo, por encubrir el mismo pecado. Y el verso número 11 del capítulo 5 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mis hermanos, ¿por qué el Señor quiso destruir la vida de esta pareja? Para traer temor en la iniciante iglesia. Es decir, si el Señor simplemente causaba una disciplina suave, este pecado se iba a perpetuar. Pero si el Señor destruye, es como quitar el mal de en medio y hacer una limpieza en medio de su iglesia. Y esto servía para que la iglesia creciente creciera en temor reverente al nombre de Dios. Bueno, esto es lo que está pasando en el Salmos capítulo 52. El verso número 6 dice: verán los justos y temerán. Cualquiera que escuche esta historia se llenará de temor ante el nombre santo de Dios. Amados mis hermanos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Lo que estamos viendo es que el malo debe morir.
el malo debe morir. Pregunta para todos ustedes, ¿cuál es tu reacción cuando el malo es castigado? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, muchas personas dicen, pobrecito, ¿por qué no se le dio otra oportunidad? Se le hubiese dado misericordia o tal vez casa por cárcel. Incluso en el mismo pueblo de Dios a veces se lleva el tema de la misericordia. Bueno, Dios es un Dios misericordioso, compasivo, perdonador. ¿Por qué permitió que pasaran estas cosas? Y mis hermanos, voy a leerles una frase de McLaren. Es fácil para aquellos que nunca han vivido bajo un tirano impío y agobiante reprobar el juicio de los oprimidos por la caída de sus opresores. Pero si los críticos hubieran visto a sus hermanos elegidos como antorchas para iluminar los jardines de Nerón, tal vez hubieran sentido un estremecimiento del júbilo justo cuando se enteraron de que había muerto. Es decir, ¿cuándo nosotros no nos gozamos por la muerte del impío? Cuando el impío no nos ha causado daños a nosotros mismos. Pero pensemos en aquellos que sí están sufriendo bajo el tirano. Y el tirano es atrapado, o el tirano es llevado a la espada. Eso debe ser causa de gozo, porque ahora ha venido juicio. ¿Qué es lo que dice el Salmo 52, en el versículo 6? Bueno, quienes escuchen estas cosas no solo se van a llenar de temor, sino que se van a reír, se van a alegrar, porque por fin ha llegado el juicio de Dios. Mis hermanos, debemos de estar al lado de Dios, al lado de los preceptos de Dios, y no estar sencillamente apoyando la maldad. Miremos ahora, en tercer lugar, el contraste. Versículo número 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Bueno, aquí podemos ver ya un contraste. David es una persona que ha pecado en esta misma historia. Si ustedes se pueden dar cuenta, David mintió. ¿Cuál fue la mentira de David? Le dijo al sacerdote que el rey lo había enviado a una misión más bien secreta, rápida, y debía de ayudarlo en lo que le estaba pidiendo. David mintió aquí. Sin embargo, en el versículo número 8 dice que está de pie como un olivo verde en la casa de Dios y está confiando en la misericordia de Dios y que el Señor siempre lo va a ayudar eternamente y para siempre. Y al final quiero darles una nota adicional sobre eso. Es decir, él estaba en la casa de Dios, ellos estaban en el mundo. Él era como un olivo fructífero, ellos eran como un madero estéril y inútil. Él iba a ser cada día más fortalecido, establecido, satisfecho, aumentando. Ellos serían derribados, quebrantados, destruidos. Y todo esto porque él había confiado en la misericordia de Dios mientras ellos habían confiado en sus riquezas. Este es el punto de contraste. Amados hermanos, hasta aquí la explicación de nuestros versos. A partir de este momento vamos a considerar algunas aplicaciones que este salmo puede darnos en el día de hoy. Cuando vamos al Salmos 51, nos vamos a dar cuenta que David mandó a asesinar a Urías. Y en esta historia, por su culpa, están muriendo estos sacerdotes. Es impactante la historia y lo que está pasando aquí. En el Salmo 52,
¿quién es el que causa los asesinatos? Doeg, ¿verdad? Doeg mató, igual que David también mató. La pregunta es, ¿qué hace diferente a David de Doeg? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Los dos son grandes pecadores. Los dos están llenos de maldad. Como lo dice nuestro tema, amadores de maldad. Los dos son personas que han obrado mal. La diferencia entre el uno y el otro es que David se arrepintió. Por la gracia de Dios fue alcanzado. No hay una diferencia fuera de esta. Sencillamente, él se arrepintió de su pecado y el Señor le perdonó. Mientras que Doeg, dice el versículo número 7, que se mantuvo en su maldad. El uno reconoció sus pecados, en Salmo 52, 51, y el otro dice, siguió una vida de maldad. Mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre los pecadores que están aquí sentados y los que están fuera de este auditorio? Bueno, ninguna. Ustedes me dirán, pastor, pero es muy fuerte. Si ustedes se dan cuenta, los asesinos de afuera y los asesinos de adentro, los dos han causado el mismo pecado ante Dios. Me pueden decir, pero venga, yo nunca he asesinado a nadie. Pero si cada uno de ustedes examina cuidadosamente su corazón, se dará cuenta de que en momentos ha llegado ira a sus corazones, ha llegado enojo, han llegado enojos y resentimientos fuertes y hasta raíces de amargura han brotado de sus corazones. Y cualquiera que mira con enojo a su hermano, Jesús dice, ya causó pecado, ya asesinó a esta persona en su corazón. Así que, mis hermanos, todos delante del Señor somos pecadores y todos merecemos el justo juicio, la ira misma del Señor. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces entre el uno y el otro? Bueno, que a lo mejor los que estamos aquí esta mañana hemos sido personas conscientes de que hemos pecado contra Dios y en arrepentimiento vamos una y otra vez y suplicamos al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Y el Señor es amplio en perdonarnos y en limpiarnos de toda maldad. Miremos los últimos versos del capítulo número 52. ¿Qué dice David al final de todo lo que ha pasado? Él dice, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor ha hecho así? Bueno, el Señor ha traído muerte para todos los que han pecado. Pero no solamente para los que han pecado, el Señor ha traído muerte para muchos inocentes que no deberían morir. Pero en medio de todo esto, Él castigó la maldad y trajo una lección de temor al pueblo de Dios. Mis hermanos, ¿cómo respondemos nosotros cuando muere el malo y cuando muere el bueno? ¿Qué pensamos acerca de eso? Bueno, cuando muere el malo, decimos, justo, eso era lo que merecía. Pero ¿qué tal si muere el bueno? ¿Qué decimos? ¿A quién hay que tutelar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que reclamar? Nosotros queremos responder frente a esas cosas. Pero según este pasaje, ¿cómo responden los cristianos que entienden que Dios es soberano? Te alabaré para siempre, oh Dios, porque tú lo has hecho así. Aun cuando tú eres inocente o no lo eres, el Señor lo ha hecho así.
Y la respuesta del cristiano es alabanza, adoración. Señor, gracias porque así tú lo has querido. ¿Cómo podemos ver a Cristo en nuestro texto, mis hermanos? Bueno, a Cristo lo podemos ver a través de la persona del rey David. David aquí fue traicionado por este varón llamado Doeg, porque expresó a Saúl lo que no debía decir, ¿sí? Cristo de la misma manera fue entregado por sus enemigos, fue entregado para que ellos le llevaran a la cruz. ¿Y cómo respondió Cristo frente a todas las cosas malas que le estaban diciendo? Te alabo, Padre, para siempre. De esta misma manera, Señor, gracias por haberlo hecho así, siendo Él un inocente. Mis hermanos, hay algunas cosas que quiero considerar con ustedes a lo largo de estos versos que hemos leído. Y en primer lugar, creo que este verso nos ayuda a seguir creciendo en un temor reverente al nombre santo del Señor. El Señor castiga la mentira. Hermanos, este texto nos enseña que la mentira provoca a ira al Señor. Si eres una persona que no estás hablando conforme a la verdad, estás pecando contra Dios y el Señor va a traer juicio a tu vida. Y es posible que por las mentiras que tú haces, otros sufran también consecuencias. Por medio de eso, tu familia sufre por medio de lo que tú dices. Pero también podemos aprender a la luz de este texto acerca de las riquezas. ¿Cuán fácil es poder mentir? ¿Cuán fácil es poder aceptar un mal negocio, decir lo que no debes decir a fin de tener unos ingresos económicos de más? Mis hermanos, cuán peligroso es esto. El Salmos capítulo 62, versículo 10, dice: si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Este hombre Doeg seguramente ya había sido recompensado por Saúl por el hecho de ser uno de sus guerreros, pero miente para recibir un poco más de recompensa. Mis hermanos, que los ingresos económicos de nosotros sean por trabajos dignos, porque el Señor nos esté trayendo como respuestas de Él, de su favor a nosotros, sino porque querramos añadir recursos haciendo trampas, fraudes, engañando o mintiendo al prójimo. Cuidémonos de esto, mis hermanos. Pero también debemos de prepararnos para la aflicción. Este texto nos enseña que vamos a ser afligidos. ¿Quiénes fueron afligidos como inocentes aquí? Bueno, todos los 85 sacerdotes, ¿sí? Y no solamente fueron afligidos, sino que murieron sin tener ellos culpa en este asunto. Mis hermanos, nosotros como creyentes vamos a ser afligidos muchas veces sin causa. Y es en esos momentos donde debemos de reaccionar conforme a las Escrituras. Te alabo, oh Padre, eternamente y para siempre, porque tú lo has hecho así. No es el tiempo de responder, no es el tiempo de llamar la atención, es el tiempo de adorar. Amados, ¿es esto fácil? No, mis hermanos, no es fácil. Pero este texto nos lleva a pensar de que por manos de los impíos vamos a sufrir muchas veces. Muchas veces. Amigos que están aquí presentes, que nos visitan en esta mañana, en el verso número 7 encontramos lo más triste de este pasaje, lo más lamentable de este pasaje. Y es la diferencia entre Doeg y David. Todos dos pecaron, digamos, en la misma escala. Pero el verso número 7 dice que Doeg permaneció
en su maldad. Es decir, nunca se arrepintió por los pecados que cometió. Nunca llegó en arrepentimiento. Mi amigo, hoy tú eres doble. Hoy tú estás en la condición de este hombre. Un hombre malo, perverso, que sigue como impenitente ante Dios. Y tal vez tú puedes decir, bueno, no he causado todos esos pecados que este hombre causó. Pero si analizas y evalúas tu corazón, tal vez cosas peores habrás hecho tú. Y no eres inocente ante Dios. Por lo tanto, la misma sentencia que cayó sobre Noé caerá sobre tu vida si sigues una vida sin arrepentimiento. ¿Y cuál fue esa sentencia sobre este hombre? Versículo número 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Este es el castigo para todos los hombres, mujeres, jóvenes, que sigan encubriendo su pecado y no vayan a los pies de Cristo en arrepentimiento. El mismo juicio va a caer sobre sus vidas. ¿Y cuál es el peor pecado que ustedes han cometido? Que no han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero en esta mañana quiero invitarles a todos ustedes para que en arrepentimiento puedan venir a la cruz de Cristo, puedan venir a la fuente ante Cristo, quien es amplio en perdonar. Y a la misma manera como David que dijo, he pecado contra ti, que ustedes, queridos amigos, puedan reconocer sus pecados y puedan venir ante el Señor en arrepentimiento. Y Él es amplio en perdonar sus pecados y limpiarles de toda maldad. Querida iglesia, que el Señor nos ayude que a través de este salmo podamos crecer en temor y podamos tener una mente preparada para la misión.